Esta historia inicia con la guerra desatada entre el reino de Dagin, el cual es uno de los 4 reinos principales de ese mundo, y los rebeldes de reino, los cuales iban perdiendo la guerra, pero en eso aparece Yun-Li, un refuerzo de los rebeldes. Él era un reencarnado y su principal misión al llegar a ese mundo era derrotar a los soldados del reino, y por su gran poder fue nombrado el líder de los rebeldes. Fue nombrado como el Santo Caído, pero todo eso transcurría ya hace 2 años. Actualmente ahora él es solo un hombre normal casado con una mujer muy bonita llamada Ruoli Zhou. Yun-Li estaba comiendo la comida hecha por su esposa y él dice que la comida sabe igual que lo que come el emperador. Ruoli le pregunta cómo sabe eso, a lo que Yun-Li responde que de igual manera su comida seguiría siendo mejor si la probase. En eso ven una fuerte explosión en la ciudad y estos eran del ejército de los rebeldes gritando que odian al nuevo emperador. Ellos comienzan a destruir la ciudad y también comienzan a matar a todos los aldeanos. Yun-Li carga a su esposa y escapan del lugar, y en el camino ella comienza a hablar mal de los rebeldes haciéndole daño por dentro a Yun-Li porque ella no sabía que él era el antiguo líder de los rebeldes. En la salida se encuentran con los rebeldes y Yun-Li intenta lanzar una frase en código de los rebeldes para que no ataquen, pero no sabían nada de eso. Y comienzan a atacarlos. Como Yun-Li no quería revelar su verdadera identidad, pensaba en usar un ataque no tan poderoso, pero sin querer lanza un hechizo que manda a volar a todos. Para que su esposa no sospeche de él le dice que alguien los ayudó. En eso llegan los soldados del reino y comienzan a investigar la escena. Se preguntan qué tipo de persona poderosa pudo hacer ese desastre. Hai-Chen, uno de los líderes, hace que los dos se separen para interrogarlos, y al estar solos los soldados se inclinan hacia Ruoli porque ella era la nueva emperatriz. Hai-Chen le da un pergamino a Ruoli donde decía quién contrató a los rebeldes para atacar la ciudad. Estos eran de las grandes familias aristócratas quienes querían rebelarse ante la emperatriz para poder aprovecharse de su poder. Luego sale Yun-Li de la supuesta interrogación y se sorprende porque en vez de tratarlo mal lo trataron bien, dándole de comer. En la salida se encuentra con su esposa y ella le dice que debería de tener cuidado porque la ciudad se ha vuelto muy peligrosa por los rebeldes. También le cuenta que las grandes familias aristocráticas utilizan a los rebeldes para obtener poder y Yun-Li se sorprende al ver que sabe tanto, pero ella le dice que solo lo escuchó de los soldados. En el camino se encuentran a una mujer llorando por su esposo muerto. Yun-Li le promete a Ruoli que siempre la va a proteger. Yun-Li se decide en hacerse cargo de las familias aristócratas para que no sean un problema en el futuro. Al día siguiente en la ciudad se escuchaba que una de las grandes familias fue robada e incluso golpearon al líder de la familia. Esto pone feliz a Ruoli porque alguien le dio su merecido a esa familia, y en el camino Yun-Li se pone feliz por tener una vida tranquila. En eso vemos a una chica que pensaban estaba haciendo propaganda ilegal. Le iban a denunciar con los soldados. Ella le pide que no digan nada para que no tengan una orden de captura. Yun-Li le pide que se quite la máscara porque parece que la conoce, pero ella se va corriendo y se termina cayendo por culpa de una piedra. Yun-Li al verla la reconoce. Se llamaba Xueli. Él le pregunta si forma parte de los rebeldes, pero ella le dice que todavía no forma parte de ellos. Ella les dice que busca al líder de los rebeldes, porque con él a su lado podrá resolver todos sus problemas, y les dice que tiene una foto de él para buscarlo entre la gente de la ciudad. Esto preocupa a Yun-Li porque no quería que su esposa sepa de su antiguo pasado. Por otro lado, ella estaba feliz por poder ver cómo era el Santo Caído, y cuando Xueli muestra la foto, esto lo pone feliz y triste a Yun-Li al ver cómo lo recuerdan. En eso la gente se altera porque escucharon que un rebelde está en un burdel cerca de ellos y se preguntan si era el legendario Santo Caído. En el burdel este rebelde llamado Uzan buscaba a su antiguo líder, y en eso entra un soldado y Yun-Li planeaba arrestarlo. Zan al ver esto y no tenía dinero ni a dónde ir le pide que lo arresten para ir a prisión. Al momento de salir recuerda su pasado donde era doctor, pero no le iba tan bien porque rompió el brazo y la pierna de un paciente convirtiéndolo en fugitivo. Un día un chico cayó del cielo y Zan le propuso curar sus heridas, y ese chico se convirtió en su líder. Regresando al presente vemos que ve a su líder entre la multitud sorprendiéndose por haberlo encontrado. Ji-Yun le apunta con su arma y le pregunta si vio a otro rebelde, pero Zan, para que no sospeche, se le insinúa. Ji-Yun se enoja y lo manda a la celda. En ese momento Yun-Li lo ve y se pregunta qué hacía en la ciudad. Yun-Li le pregunta a su esposa si él fuese arrestado lo iría a ver, pero ella le dice que no porque con ella cerca nunca le pasará nada. En la noche Yun-Li se va a la gran prisión celestial del reino para visitar a Zan, donde recuerdan el pasado donde Yun-Li pasó 3 meses en la cama por culpa de Zan al querer salvarlo. También le da las gracias porque con eso pudo absorber el ki de su ambiente, pudiendo recuperarse más rápido y luego volverse fuerte. También le dice que está casado y ya cuando se quiere marchar Zan le detiene para hablar en serio. Él le dice que tiene una enfermedad por lo que no tiene mucho tiempo. Lo busco porque como él es el más fuerte del mundo pensó que tenía una forma para curarlo. Yun-Li le hace varias bromas, pero al final le dice que no tiene una forma para ayudarlo.
Zhang acepta su muerte, pero antes de que se vaya le dice que la familia Huang planea algo malo contra el emperador y que eso no terminará muy bien. Yunli se despide y sale de la prisión y camino a su casa piensa que debe hacer algo con esa familia porque si no su vida tranquila con su esposa en la ciudad se verá afectada. Al día siguiente en el templo Longsan conocemos al maestro Wen con el cual ayudaba a los pobres para que puedan salir adelante. En eso llega Xueli pidiéndole la ubicación del líder de los rebeldes pero le dice que no poseía esa información. En eso se sorprende porque ve al líder de los rebeldes. Yunli le dice que está en ese lugar porque escuchó de un árbol milagroso que cumple deseos. Wencon se sorprende al ver a la emperatriz de la ciudad y se entera que los dos están casados sorprendiéndolo aún más. Wencon llorando les dice que su relación está destinada a fallar pero ellos no sabían de lo que está hablando y él por sus reacciones se da cuenta que todavía no saben que son enemigos. Wencon los lleva al árbol de los deseos y les da una tableta donde deben escribir su deseo y colgarlo en el árbol. Yunli le pregunta a Wencon qué trama la familia Huang pero Wen le dice que no sabe sus planes pero que puede encontrar información en el restaurante Tencent. Yunli le agradece y cuelga su deseo en el árbol junto a su esposa. Wencon preguntaba qué pasará con ellos cuando sepan la verdadera identidad de cada uno. ¿Será que su amor podrá superarlo y podrán vivir felices o levantarán sus espadas para luchar por sus ideales? Por otro lado Zhang estaba siendo interrogado y le preguntaban dónde se encontraba el líder de los rebeldes, pero él les dice que no lo sabía porque no lo ve hace mucho tiempo. Junyi le muestra un pergamino donde vemos básicamente que Yunli en su antigua vida era un otaku. Ji-yun al no entender qué dice rompe el pergamino y sugiere que lo torturen para que confiese pero Zhang le dice que no estaba asustado. Hai-chen le dice que traerán una bestia salvaje para torturarlo. Zhang con miedo les dice que confesara todo. También le dice que ya sabe que comió con alguien porque olió su excremento y la única persona que puede salir de la gran prisión sin ser vista es el líder de los rebeldes. Le preguntan si el líder de los rebeldes está en la ciudad y al ver cómo reacciona dan por hecho que él está escondido en la ciudad. Antes de que se vayan Zhang les advierte de que se cuiden de las grandes familias porque traman algo contra la ciudad y contra la emperatriz. Se van donde la emperatriz y le dicen que el líder de los rebeldes los abandonó y que ahora es una persona normal con una esposa viviendo en la ciudad. Ruoli le dice que se retire y piensa quién podría ser el líder porque todas las personas tienen esas características incluso su esposo. Por otra parte Yunli se fue al restaurante que Wencon le dijo. Como no quería entrar haciendo escándalo forma un plan al entrar al restaurante. Un tipo llega corriendo informándole al dueño que los soldados venían al restaurante. El dueño le da un libro con todos los planes y le ordena que se lo entregue al patriarca de la familia Huang. Luego llegan los soldados comenzando a revisar el restaurante, no encontrando nada y preguntan quién dio la información del restaurante y un soldado le dice que un espía de la emperatriz les dio esa información. Hai-chen al estar buscando información encuentra una roca importante en el suelo. Por otro lado Yunli le quitó el libro al que iba corriendo. Él fue quien engañó a los soldados para que vayan al restaurante y así pueda conseguir el libro. Al abrirlo se ve que para poder leer el mensaje oculto debe poner un poco de su chi en el libro y al descifrarlo lo lee y ve que las grandes familias planeaban matar al emperador cuando salga del palacio. Él recuerda que habrá un desfile para celebrar el ascenso del nuevo emperador y se preguntaba cómo lo iban a matar con tantos soldados cerca a él. A Yunli no le importa que lo que le pase al emperador, pero para que su esposa no se vea envuelta en el plan decide que no van a ir al desfile. Hai-chen por otra parte felicita a la emperatriz por haberlos mandado al restaurante de la familia Huang, pero ella se sorprende porque nunca dio una orden para que vayan ahí. Hai-chen también le dice que encontraron una roca de ki y eso era peligroso porque si se juntaban varias rocas más podrían crear una gran explosión por lo que sugiere cancelar el desfile. Ruoli le dice que no porque con ello aumentaría la arrogancia de las grandes familias y deseaba crear una ciudad pacífica para poder vivir tranquila con su esposo. Más tarde vemos que Ruoli no hacía la comida sino mandaba a los cocineros del reino para que lo hagan. Al estar comiendo ella le dice que el día del desfile irá con un amigo y Yunli se sorprende porque nunca había conocido a un amigo de ella. Como nunca salía con alguien, no sabía qué decirle para que no vaya al desfile por lo que le dice que si él también puede ir con ellos. Ella le dice que no de manera indirecta. En la noche se preocupa porque no sabe qué clase de persona es su amigo y aún así decide que la va a proteger el día del desfile. Al día siguiente Yunli se despierta tarde por pensar demasiado las cosas en la noche y al querer ver a su esposa se da cuenta que ya se fue al desfile dejándolo solo. Yunli decide buscarla en el desfile para que no le pase nada cuando ataquen al emperador. Y en eso ve a mucha gente reunida en un lugar y él se va a ver qué pasa. En eso se da cuenta que el emperador en realidad es mujer y ella está siendo protegida por muchos soldados.
La gente comienza a hablar de la gran belleza escondida de la nueva emperatriz. Yunli, al no querer meterse en eso, sigue buscando a su esposa, pero no se da cuenta que en realidad lo está viendo desde el cajón. Yunli siente que alguien lo está observando y decide seguir con su búsqueda. Por otro lado, vemos que estos tipos mataron a todos los soldados del reino y buscaban orbes de chi como también a la emperatriz para matarla. Más tarde llegan los soldados del reino. Ji-Yun ve que el asesino los dejó morir agonizando del dolor, y al oír eso conoce a una sola persona que es capaz de dejarlos así, por lo que manda a los otros soldados a investigar. Ji-Yun le pregunta por qué está tan nervioso y Hai-Shen le dice que la persona que hizo eso conoce todas las estrategias del reino. Esto era porque él era el antiguo líder de los soldados del reino llamado Luo Chen-Lei. Ji-Yun, al no saber mucho de él, le pregunta qué tan fuerte es. Hai-Chen le cuenta que antes los rebeldes eran mucho más fuertes y el antiguo gobernador tenía miedo de que las grandes familias tomen esa oportunidad para rebelarse contra el reino. Para que eso no suceda, ascendió a Chen-Lei para fortalecer la seguridad de la capital. Con él al mando al principio iba todo bien, pero utilizaba una táctica que mataban a la mayoría de los aldeanos, convirtiendo la capital en un infierno. Como ellos ya no soportaban eso, se rebelaron en gran escala ante el emperador. Y él, para calmar la ira de los aldeanos, mandó a sus 4 maestros marciales más fuertes del palacio para matar a Chen-Lei, pero los 4 los subestimaron y terminaron muriendo. Después de eso, Chen-Lei desapareció. Por otro lado, Yun-Li se encuentra a Xueli, la cual estaba en el desfile solo por la comida gratis que daban. Ella le cuenta que antes vio a unas personas llevar rocas amarillas enormes. Yun-Li, al saber que eran rocas explosivas, le pregunta hacia dónde llevaron esas rocas. Ella le dice que se dirigieron al este y Yun-Li rápidamente se va a buscarlo, pero por más que lo hacían no los encontraba. Yun-Li, al encontrarlos, les dice que no le importa que maten a la emperatriz, pero que no usen armas explosivas para destruir la capital, y antes de terminar de hablar, Chen-Lei comienza a atacarlo destruyendo todo el pavimento con su espada. Yun-Li le reclama por no dejarlo terminar de hablar. Pero Chen-Lei seguía atacándolo y ya el medio molesto le detiene la espada diciendo que no use eso porque su esposa podría verse afectada, sorprendiéndolo. Como no lo escuchan, decide darles una lección, pero Chen-Lei lo seguía subestimando. Yun-Li le da una patada en las bolas tomándolo de sorpresa, pero aún así él se levantó y comenzó a atacar a Yun-Li con su espada. Yun-Li, cansado de eso, lo golpea en la cara mandándolo a volar. Los otros, al ver que su líder fue masacrado así, deciden escapar, pero Yun-Li los detiene y los golpea a cada uno, enterrándolos a todos en el pavimento. Yun-Li, al no saber qué hace con las rocas explosivas, las lanza al cielo y crea fuegos artificiales. Luego los soldados llegan y él escapa para que no lo interroguen, y al ver cómo dejaron a Chen-Lei se sorprende. Y ya sabía que la única persona que podía hacer eso era el líder de los rebeldes, pero se preguntan por qué él quería ayudarlos. En eso vemos que la chica de antes, Xueli, lo vio todo y se pregunta por qué Yun-Li escondía tanto poder, y se cuestiona si realmente Yun-Li es el líder de los rebeldes a quien tanto buscaba.